Bueno, en primer lugar, agradecerle a los compañeros de la dirigencia que nos acompañan, concejales, concejalas, diputados nacionales, senadores nacionales, a los que hoy no pueden estar, como Chivo Rossi, que tuvo compromiso, como Fran, que tuvo Silvina, que tuvo compromiso, el compañero Seminara, ex compañero de la Cámara de Diputados. La verdad que siempre que he venido a Rosario, siempre que viene a Rosario, siempre me parece que está sonando todo. Suena este también. Siempre que viene a Rosario, uno de los lugares donde cuando después de la derrota electoral de 2015 decidimos empezar esta recorrida por el país, estas plazas del pueblo, estas reuniones en teatros, en fábricas, en sindicatos, clubes. La verdad que Rosario siempre me sorprendió porque en Rosario hay muchas cosas, Rosario se la conoce por muchas cosas, pero hoy tenemos que decir que en Rosario hay una militancia fuerte, activa, decidida. Esa canción, te juro que en los malos momentos, bueno, acá en Rosario podemos decir que en los malos momentos también estamos, también están ustedes, también acompañan, no nos bajan los brazos, y de eso hablamos un montón y lo hicimos, creo que la última vez fue ahí en la Costanera, un acto espectacular, una sorpresa electoral, un batacazo del kirchnerismo acá en Santa Fe, en la provincia de acá en Rosario. Así que la verdad que esa modalidad nos sale bien. Hoy, como decía Marco, venimos a hacer una cosa ligeramente distinta, que tiene que ver con un ciclo de charlas, un ciclo de conferencias, un ciclo de formación. Lo voy a decir porque es así, hablando con la compañera Cristina Kirchner, hablábamos de la cuestión del tarifazo, pero cada una de las situaciones que va produciendo el gobierno de Macri desde que llegó al poder. Y un factor común, el primer factor que habla del tarifazo, pero también de muchas cosas, por ejemplo, lo que hoy marca un poco la agenda de la corrida cambiaria, la escapada del dólar, el derroche de reserva, la tasa de interés. Bueno, todo constituye parte de un factor común, de un patrón. El primero es que cada una de estas cosas que hace Macri, cada una de estas medidas que toca el gobierno, convalida lo que decíamos desde el primer día, que es que ganó la elección en 2015 mintiendo. Forma parte, esto también, el tarifazo, de la enorme estafa electoral de la que fue víctima el pueblo argentino. Macri dijo muchas cosas en esa campaña acerca de lo que iba a hacer y lo que no iba a hacer. La verdad es que no cumplió nada. La verdad es que no cumplió nada. Y una de ellas fue el tarifazo. Macri dijo explícitamente que si ganaba las elecciones no iba a hacer un tarifazo. Estamos hoy acá porque con el bombardeo de los medios de comunicación, de las redes, de los trolls, de los guiones, del coacheo, del discurso político y comunicacional de Macri, en la campaña prometió que no iba a hacer el tarifazo, como prometió que iba a subir las jubilaciones, que iba a bajar el impuesto a la ganancia, retirarlo, como prometió que iba a sostener el fútbol para todos, como prometió que iba a subir los salarios, crear empleo, todas mentiras. Cuando llegó el gobierno, y lo anticipamos acá, el programa económico que trajo abajo del brazo no era ese, era un programa neoliberal. Y no voy a profundizar porque ya lo hablamos varias veces de qué se trata ese programa neoliberal. Y yo la primera vez que vine, incluso cuando vine en las elecciones, decía esto es neoliberalismo. Esto se parece a la política económica de Martínez de Dos. Esto se parece a la política económica de los 90. Y había muchos que me decían la campaña de miedo, la mentira, venís a agitar fantasmas, a espantar. Y la verdad es que hace poquito tiempo
si hacía falta una confirmación, la tuvimos. Apareció Cavallo y dijo que este es su programa económico, que estas son sus medidas de gobierno, que los funcionarios de Macri son los pichones que él entrenó durante su mandato. Así que ya no tenemos que explicar más eso. Sin embargo, sigue el mecanismo, sigue la campaña, sigue el trabajo de confusión, de sembrar dudas, de mentir. ¿Por qué estoy yo acá hoy para hablar del tarifazo? Lo voy a hacer, como decía Marcos, no como lo hacemos en las plazas, sino con una exposición bastante más profunda acerca de los factores centrales que determinan la política de Macri. Pero esto lleva también a otro punto muy importante que tiene que ver con qué es lo que está haciendo Macri y todo lo que ha mentido. El mismo que miente con que va a traer la revolución de la alegría, con que podemos vivir mejor, el mismo que miente con todo eso, los medios que lo acompañan, los cómplices del periodismo, del exterior, de las consultoras, de los expertos, que lo acompañan con esas mentiras, que son un elemento central de esas mentiras, porque no alcanza con que alguien se pare con un cajón de manzanas en una plaza y diga yo voy a mejorar todo. Nadie le creería. Hace falta que haya un dispositivo montado para darle verosimilitud a esas mentiras. Tiene que haber un periodista muchas veces cómplice que le diga que sí, que no le haga las preguntas. Tiene que haber una serie de expertos que digan que sí, que eso va a ser así, que eso va a ser posible. Bueno, eso mismo pasa con la cuestión de las tarifas. El primer paso, como se decía en los actos esos, primer acto, segundo acto, tercer acto, el primer acto fue negar que iba a ser un tarifazo. El segundo acto, cuando llegó a la Casa Rosada, fue hacerlo. Porque inmediatamente, casi, anunciaron un aumento del 1.600% de la tarifa. Es decir, el segundo acto fue contradecido. Y el tercer acto fue inventar un discurso que pudiera justificar la necesidad del tarifazo. Esto es muy importante. Esto es lo que yo hoy vengo a desconstruir acá. Lo que vengo a destruir por la falta de rigurosidad, por la falta de sustento, por el absoluto nivel de cinismo que tiene la maniobra de decir que no se va a hacer, hacerlo y después justificarlo como si fuera absolutamente inexorable y como si además fuera culpa del gobierno anterior. Yo me acuerdo de algunos que se deben acordar porque también estaban en aquel momento como pecadores y como víctimas. Cuando en los 90 vino la política neoliberal, le convencieron a nuestra sociedad de que había que privatizar todas las empresas. Eran campañas y campañas. Era este periodista, hoy me acordaba de él, Bernardo Neusta, no sé si se acuerdan, todos los días diciendo que mal que andan las empresas estatales, cuántos días hace que no me ponen una línea de teléfono, qué caro que es, cómo no funciona, generando un clima, una conciencia, una voluntad de que nuestro pueblo pidiera por su verdugo. Estos son experimentos de comunicación social. Y esto es lo que han hecho tardíamente con el tarifazo. No es que lo hicieron en campaña, lo hicieron después. Hicieron el tarifazo y acto seguido de la galera empezaron a sacar políticos que justificaban ese tarifazo que ya habían hecho, que siempre empezaron a hacer con el que vinieron durante la campaña y que no tenían absolutamente ninguna justificación. Y no se engañen, estas campañas no funcionan. Cuando son tan masivas, cuando se repiten tanto, no se trata, yo lo veo, lo decía Cristina también el otro día, cuando decía, el problema no es que los programas políticos se discuta tal o cual medida del gobierno anterior. El problema es que la cocinera de la mañana, mientras revuelve la olla, lo da por un hecho. No lo explica, no lo justifica, no lo discute. Lo instalan como mantras, como sentido común.
y no hace falta dar la discusión. Esto es un poco lo que explica lo que pasa hoy en nuestro Congreso. Están evitando de todas las formas posibles dar una discusión porque no tienen absolutamente ningún argumento. Y esa falta de argumento la sustituyen con eslogan, la sustituyen con mentiras, la sustituyen con frases hechas. Eso, no hicieron nada, se robaron todo. Las tarifas eran una vergüenza. Se congelaron, es decir, una serie de mentiras que no estaban en la campaña. Porque si hubieran estado en 2015, tenían que decir que ellos venían a subir las tarifas y no lo querían decir. Entonces hoy tenemos que trabajar sobre ese discurso. Porque no es que nuestros conciudadanos, no es que los argentinos sean tontos, sino que utilizan las técnicas más sofisticadas del marketing, de la programación, de la comunicación, de los sistemas digitales, para imponer estas mentiras como si fueran verdades. Hoy se las llama posverdad, pero no es así, son mentiras. Es un nombre prolijo y amable para las mentiras que van diciendo todos los días. Sobre el tarifazo entonces hace falta profundizar un poco más, porque esto viene a cuento de otra cuestión central. A fuerza de machacar con todos estos inventos, con todos estos falsos argumentos, han llevado también a que compañeros nuestros no valoren lo que se hizo. No valoren lo que se hizo. Y esto no quiere decir ponerse en una posición soberbia, una posición superada y decir que nuestro gobierno conquistó todo lo que se proponía, obtuvo todas las mejores que quería, logró todos sus objetivos. ¿Saben por qué no? Porque nuestro gobierno, después de 40 años de neoliberalismo, el primer trabajo que tuvo, como decía Néstor, es conseguir que Argentina fuera simplemente un país normal. Un país donde te levantás y vas a trabajar y no estás muerto de miedo de que te van a echar del trabajo sin motivo. Un país donde recibís tu sueldo y sabés que vas a poder pagarle la comida a tus hijos, que vas a poder eventualmente comprarte algo, darte un gusto, irte de vacaciones. Un país que le habían destruido la industria y se hizo renacer sobre las cenizas de ese tejido industrial devastado, una reindustrialización del país que no estaba concluida, que le faltaba, que obviamente estaba en camino de desarrollo. Y digo esto sin ninguna vergüenza, porque ellos nos quieren llevar al punto donde nosotros tenemos que hacer una especie de autoflagelación por todo lo que no hicimos, pero que implica también despreciar absolutamente todo lo que se hizo, destruir el legado histórico de nuestro gobierno y con nuestro gobierno de la tradición que encarnó nuestro gobierno, que no es otra que la tradición de Perón y Evita. Valorar lo que no hicimos no es de ninguna manera decir que estaba terminado, perfecto y completo. Si hubiéramos logrado eso, de hecho, no seguiríamos haciendo política. Falta mucho por hacer. Faltaba mucho por hacer todavía en 2015. Faltaba mucho por recuperar. Pero estábamos en el camino adecuado. Y se había hecho un montón. Se había hecho infinito. Me arriesgo a decir que se había hecho lo que parecía imposible. Néstor Kirchner decía, estábamos en el infierno. Sacó el país del infierno y no se pasó los primeros 2 años y medio quejándose de la herencia recibida, que realmente se la pasó trabajando, se la pasó solucionando problemas. Cuando hablan de la herencia es porque quieren justificar su inefectividad, porque quieren justificar todo lo que no hacen y porque no quieren hacerse cargo del proyecto que ellos tienen. ¿Qué es lo que han dicho del tarifazo?
Por eso digo, hay que volver a pensarlo, hay que volver a estudiarlo y hay que revalorizarlo. Lo que se hizo era casi imposible, pero no estaba terminado y no era perfecto. Falta mucho más por hacer en la Argentina. Y debo decir lamentablemente que falta ir para adelante y que el gobierno de Macri va para atrás. Ahora no solo hay que terminarlo inconcluso, sino que hay que reconstruir lo que Macri cada día va destruyendo. ¿Cuál es el discurso con el que le quieren hacer creer a los argentinos una mentira escandalosa e insostenible? ¿Cuál es el discurso con el que le quieren hacer pensar a los argentinos que no pagábamos nada de tarifa y que está bien que hoy te cobren cualquier cosa? El discurso consiste en todos puntos mentirosos y muy fáciles de desarmar, y que por eso, insisto, no lo pueden discutir. Dicen que había una crisis energética tremenda. Una crisis energética. Fíjense, me hace acordar a algo que utilizan como muletilla. El otro día escuchaba a un funcionario que primero a mí me había llamado la atención cuando nosotros éramos gobierno. Porque cuando nosotros éramos gobierno, todos los días, irresponsablemente, todos los días, de manera sediciosa, se pasaban vaticinando que el país se iba al diablo. Se acordarán ustedes en 2014, no termina el mandato, se iban al otro lado del río y se reunían para armar el gobierno de salvación. Y uno veía las caras y se preguntaba, ¿qué habrá salvado esta gente que no sea su bolsillo y su pellejo? ¿Salvación de qué? Pero todo el tiempo vaticinaban una crisis tal otra. Y cuando termina nuestro gobierno y esa crisis nunca se había producido, entonces dijeron que había una crisis, pero era una crisis asintomática. Miren, la creatividad no tiene límite. Es como que te digan, vos tenés una enfermedad terminal, pero no te vas a enterar nunca y vas a vivir hasta los 90 años, pero la tenés. Esa era la crisis asintomática, que además es prima hermana del crecimiento invisible. La crisis energética. Yo primero los voy a enumerar porque van a ver ustedes que les suenan conocidas cada una de estas argumentaciones. Que había una crisis energética. Eso era que Argentina había colapsado bajo nuestra gestión la producción de petróleo, de gas, de energía. Decían que no había inversión, que como éramos un gobierno de corte nacional, popular, las empresas no invertían. Decían que había un enorme déficit fiscal, culpa de los subsidios. Entonces, que había que solucionar ese déficit fiscal. Llegó a decir el que después fue ministro y era parte del equipo, del mejor equipo de los 50 años con el que Macri asumió, pero después lamentablemente echó a la mitad del mejor equipo de los últimos 50 años o le renunciaron. Así que ahora anda con el banco de suplentes y la verdad que tampoco le da resultado. Pero ese mismo que fue ministro decía que el déficit fiscal que había en la Argentina en 2015 era el más alto de la historia de Argentina. Y llegó a decir el más alto del mundo. Entonces, estas tres cosas, una crisis energética, una falta de inversión, un déficit fiscal, ya eso solo justificaría el tarifazo. Repito, nunca lo dijeron antes. Nunca dijeron que iban a arreglar esas cosas que nadie había visto con un tarifazo que la verdad que hemos visto muy bien. Pero después dijeron
que las tarifas estuvieron congeladas 12 años. Después dijeron que los subsidios eran solo para los ricos. ¿Lo escucharon, no? Pero todo esto es sobre la marcha, improvisado. Todo esto lo sacaron de la galera para justificar lo que ya habían hecho igual, pero para de alguna manera condimentar ese plato horrible que le estaban dando a la gente con alguna explicación que Macri ha sabido actuar diciendo, miren, si hubiera podido hacer cualquier otra cosa, la hubiera hecho. Créanme que todas las mañanas me despierto preocupado por cómo perdonarme mis deudas, por cómo hacer que ustedes vivan mejor. Fíjense, lo que digo, se va a estudiar este caso, se va a estudiar. Yo creo que un día vamos a ver estas propagandas o la forma del discurso de la gobernadora Vidal, los guiones que leen, lo vamos a estudiar como hoy vemos esas publicidades de dicen que estoy aburrido y uno dice, ¿quién puede pensar que esto era creíble? Porque es así, es absolutamente superficial. Decían o dicen que solo se subsidiaba a Buenos Aires y no a las provincias. Esto también lo repiten como un eco los gobiernos como el de Santa Fe. Lo decían. Yo voy a explicar que todas y cada una de estas cosas son mentiras. Dicen que había un consumo enorme, un despilfarro. Trabajan el sentimiento de la culpa, esto de hay que pagar la fiesta. Bueno, había un despilfarro. Todos tenían pileta climatizada, ¿no? Todos tenían un sauna en la casa, ¿no? Entonces, esto era por los subsidios. Dicen que las tarifas, que en realidad, esto también lo quiero decir porque hace a la cuestión del déficit, que no hay otra forma para rescatar a la Argentina del desastre de déficit en la que la dejamos, no hay otra manera que subir las tarifas, no hay otro camino. Es decir, no hay otra forma de mejorar los números fiscales. Y dicen también que tuvimos 12 años congeladas las tarifas. Todo esto es mentira. Esta disertación se trata de transmitirles a ustedes con datos de fuentes inobjetables, ciertos y claros, que todo esto es mentira. Que estos inventos, que estos subterfugios, que estos eslogan que usan para justificar su tarifazo no tienen nada que ver con la realidad que vivía la Argentina durante nuestro periodo. Entonces, la primera parte de esta exposición la voy a dedicar a demoler estas mentiras, a demolerlas, porque se caen solas. Es todo falso. Y después voy a dedicar un rato más a explicar cuál fue la política energética del gobierno nacional, popular y democrático, que no era este desastre que indican. Era una cosa muy distinta que probablemente no compartan ellos y probablemente nunca entiendan, pero que tenía que ver con nuestro modelo. Y este es el otro punto, porque me parece que de fondo, y antes de pasar a los datos, hace falta, y es aconsejable, saber que hay dos escuelas en la economía y en esta discusión acerca de qué es la energía. Para algunos, para los liberales, para la ortodoxia, para los que hoy nos gobiernan, como los que gobernaron en los 90, como los que gobernaron después del golpe de Estado, la energía, el petróleo y el gas es una mercancía, es un bien que debe estar en manos de privados y venderse para obtener la máxima ganancia de los privados.
esta es una idea de la energía que está atrás de eso que Macri no quiere decir. Yo una vez le dije a Marcos Peña, le dije, sáquese la careta, háganse cargos, son neoliberales, piensan así, pero Durán Barba les aconseja que no, que digan que todo es por lo que pasaba antes y que todo tiene que ver con mejorar la situación de nuestro pueblo. Insostenible. Y en la energía esto se traduce en que la tratan como un bien que hay que vender para el fin de lucro de los privados. Y estamos otros, otra escuela, otro grupo, otra idea, otra filosofía, otra ideología y otra tradición política, que además en Argentina tiene defensores, pero tremendamente ilustres. Se llaman Mosconi, Scalabrini Ortiz, se llama Perón, se llama obviamente Irigoyen y se llama Néstor y Cristina Kirchner. Claro que el petróleo y el gas que están en las entrañas de nuestra tierra tienen un precio, se puede vender y claro que dan mucha guita cuando las explotan los privados. Pero la verdad es que desde nuestra concepción la energía no es otra cosa que un insumo estratégico. No es otra cosa que un resorte para el desarrollo del país. No es otra cosa que un instrumento para la inclusión social. El petróleo no es de la empresa privada que tiene la concesión. El petróleo, para nuestra forma de entender el mundo, la política y la economía, es parte de la soberanía nacional. Y además, eso está en nuestra Constitución. El petróleo es de los argentinos, para los argentinos. Y de 44 millones, no de 20 vivos, que lo sacan cuando quieren, lo venden como quieren, al precio que quieren y para hacer su ganancia. Esto es lo que está en el fondo de esta discusión. Esta es la cuestión del tarifazo. Esto remite a los dos modelos de país. Porque esa concepción de la energía que tenemos nosotros entiende que el manejo del petróleo, el gas, la electricidad es parte central de un modelo de crecimiento con inclusión social. No es algo que hay que rifar. Y es difícil encontrar el contacto, porque en los canales de televisión, en esas mesas redondas, ahí a la mañana, en los programas de chimentos, dicen, bueno, las tarifas eran muy bajas, hay que ponerlas altas, pero por detrás de eso que están haciendo está la discusión de los dos modelos de país. Está la discusión de qué Argentina queremos y para cuántos argentinos. Entonces, esto lo quiero plantear porque cuando uno observa la historia, ve que hubo épocas donde nuestro petróleo y nuestro gas se empleó para beneficiar al país. Y épocas donde se lo regaló a empresas privadas, extranjeras, que hicieron su ganancia. Lo que está pasando no es que estamos discutiendo si había una crisis energética, si había efectivamente subsidios muy altos. Lo que estamos discutiendo no es si había muchos cortes de luz. Lo que estamos discutiendo es si el petróleo es soberanía argentina o es de los vivos que acompañan a Macri. Eso es lo que estamos discutiendo acá. Por eso vengo también a hacer acá una defensa de algo que hoy parece mala palabra, los subsidios. Y eso les voy a demostrar hoy. Los subsidios no son un invento argentino.
no son una idea que tuvimos desde el gobierno. Es una práctica común y habitual. Y no de los países que no tienen energía, particularmente de los países que sí la tienen. Porque el subsidio se calcula como la diferencia entre lo que se cobra por la energía, el precio de la energía y su costo. Y su costo. Y lo que dice el neoliberalismo es que la energía, no importa en qué país estemos, no importa quién la explota, no importa quién la comercializa, no importa de quién es, tiene que venderse siempre en dólares y a precio internacional. Entonces el cálculo de los subsidios es la diferencia entre ese precio internacional y lo que se le cobra a la gente. Nosotros pensamos distinto. Nosotros pensamos que el petróleo y el gas son de Argentina, son de los argentinos, y que a los argentinos y en Argentina no hay que vendérselo al precio que fijan las transnacionales afuera. Hay que vendérselo a lo que cuesta producirlo en la Argentina. Hay que venderlo al costo de explotación más una ganancia razonable. Los precios tienen que ser razonables. Eso que dijo la Corte Suprema significa que la ganancia tiene que ser razonable. No se pueden llenar de guita con los recursos de la Argentina. Por eso, cuando fuimos a esa fantochada que llamaron audiencias públicas, a hablarle a la pared, a hablarle al espacio, porque el gobierno fue con un plan, oyó 200.000 oradores de asociaciones de consumidores, de pymes, de la política, expertos en la materia, y llegó con un plan. Terminaron las audiencias y aplicaron el mismo plan que traían antes. El diálogo y el consenso fue una patada en el trasero a todos los que fueron a explicar lo que se trataba, las tarifas en la Argentina. Vamos una por una. Y yo después te voy a dejar, Marcos, acá. Voy a dejar en Santa Fe estos datos para que ustedes los tengan y para que los usen. Dicen que Argentina tenía demasiados subsidios, los más grandes del mundo, que era una locura, que era un escándalo y una estupidez. Miren, lo dijeron por todos lados. Primer punto. Este gráfico muestra el valor no de los subsidios a las tarifas, sino el valor agregado de los subsidios al transporte, al agua, a la luz y al gas, según los presupuestos y lo realizado de la Argentina. Y esto muestra que el nivel de subsidios ni era explosivo y particularmente en el año 2015 venía bajando. Y ahora explicaré por qué. Pero lo más simpático de esto, acá hay barritas, se ve muy chiquito, así que les puedo leer. Cada una de estas barritas habla de un país. Y cada una de estas barritas mide los subsidios que le ponen solo a la energía producida con hidrocarburos. Y como ven ustedes, ahí por el final, por la colita del gráfico, está Argentina. Los subsidios son una práctica habitual de los países, porque los subsidios son una forma de vender la energía al costo que la energía tiene. Y los subsidios tienen como resultado, no es que se nos ocurre venderles a ese precio, sino que los subsidios tienen como resultado dos cosas centrales. Por un lado, a las familias, a los hogares, a los laborantes o a los jubilados, al venderle la energía al costo argentino, les libera recursos
para otras cosas. En el extremo les permite llegar a fin de mes, les permite subsistir a los sectores más vulnerables, pero a los demás les libera recursos. Por eso nosotros decimos que el subsidio es salario indirecto, que es algo que hay que sumar al salario. Cuando hay subsidios uno gana lo que le paga su empleador, pero además recibe un monto en términos de subsidio. Y eso forma parte de un modelo como el nuestro, que se basa en el consumo nacional, en el mercado interno, en la demanda y un crecimiento basado en la dignidad de nuestra gente. Un crecimiento basado en algo que hace algún tiempo todos decían: miren, Argentina protege su empleo, protege su industria, protege su mercado interno, protege sus trabajadores. ¡Qué escándalo! Y hoy ven que todos los países del mundo, de Estados Unidos a Europa, pasando por China, por las Coreas, por todas las regiones del mundo, están con este problema, con la crisis mundial. Señor Mauricio Macri, como presidente, tiene que abandonar esa idea de entregar lo argentino al mejor postor y empezar a defender el laburo. Y empezar a defender las pymes, porque los subsidios no es solo el bolsillo de la gente, es también a las empresas. Buena parte de lo que se consiguió para sacarnos de la crisis de 2001, pero para llevar el desempleo del 25% al 6%, para eso los subsidios fueron un resorte de desarrollo e inclusión social. Los subsidios son la política correcta. Después podemos discutir si más o menos, pero lo que es una absoluta locura es que el petróleo y el gas de los argentinos lo tengamos que pagar al precio que determinan las empresas holandesas, las empresas españolas, y que nos vengan a decir que si no lo queremos pagar así, entonces lo van a vender afuera. El petróleo, señores, es nuestro y hay que usarlo para desarrollar el país. Miren, ahí en rojo está la Argentina. Alcanza con que vean esa nube que lo que muestra es el nivel de subsidios con el nivel de desarrollo. Abajo estamos midiendo los subsidios y en el eje vertical estamos midiendo el producto por persona. ¿Qué es lo que muestra este gráfico? Que cuanto más avanzás en el producto, más subsidios hay. Es decir, que los países que se han desarrollado subsidian. Y lo segundo que muestra este gráfico es que Argentina está en el justo medio, que es mentira que teníamos demasiados subsidios, ni en plata, ni en nivel de PDI, ni en comparación internacional. Argentina está en el medio porque tenía los subsidios que correspondían. Esos subsidios que Macri se quiere llevar para los empresarios amigos, porque pasamos de subsidiar a la gente y a las pymes para subsidiar a Aranguren, para subsidiar a los grandes empresarios. No se acabó el subsidio. Lo que pasa es que ahora es para ellos y lo paga hasta el último argentino. Ese es el contenido del tarifazo de Macri. Y miren, ha usado comparaciones el otro día, ahí en Vaca Muerta. ¿Vieron el clip, el videoclip que grabó en Vaca Muerta? Que además yo anduve por Vaca Muerta y anduve por el sur. Debe haber sido el día de menos viento de la historia.
o estaba el señor Macri adentro de un estudio o ahí por Chapadmalal mientras grababa eso y le pasaban las imágenes por atrás, porque la verdad es que no se le volaba ni un pelo, y en Vaca Muerta la verdad que te volás entero cuando estás. Eso es imposible. Pero ¿qué fue a decir? Como había tanto subsidio, Argentina derrochaba. Y le decía a nuestra gente humilde, le decía a nuestros jubilados, le decía a los laburantes, los culpables de este tarifazo son ustedes, porque derrocharon. Miren, cualquier comparación internacional muestra lo contrario. Macri lo que mostró es gas por habitante, pero Argentina es el país de la región que más gas tiene, y entonces nuestra matriz energética, nuestra generación, nuestros domicilios en buena parte del país tienen gas, como no tienen los demás. Es un dato mentiroso. Obvio que Argentina gasta más gas que un país que no tiene gas. Si eso nos quería decir el presidente, bastaba tener en cuenta otros grandes descubrimientos que hizo, penosos. Por ejemplo, ese de que el mar es muy grande y el submarino es muy chico. Miren, tiene ese nivel de trivialidad. Es triste, porque así se saca los problemas de encima y así le miente a la gente con cosas tan dolorosas. Pero podemos ver, y les voy a dejar para que ustedes observen, otro gráfico acá, que simplemente, si se llega a ver, pero pueden verlo porque están más oscuros los países que más consumen de electricidad por cabeza. Claramente no se ve la Argentina. No es verdad. No es verdad. No es verdad que el problema que teníamos es que derrochábamos. El problema energético no se soluciona con que apaguen una lamparita un día o no la apaguen. La verdad es que es mejor si se ahorra energía. Pero esto no justifica el tarifazo. Esto no justifica el tarifazo. Y menos todavía la dolarización de las tarifas. Y lo quiero decir porque lo viví siendo un economista más joven que hoy. Cuando vinieron, vendieron YPF, vendieron las compañías eléctricas, vendieron las compañías de gas y pusieron la tarifa en dólares para todos los argentinos. Ahí estábamos en los 90. Pueblo pobre, empresas ricas. Venden en dólares lo que sale en pesos de la tierra de los argentinos. Ese es el contenido de los tarifazos. No es culpa del jubilado porque no apagaba la luz cuando cambiaba de ambiente. Y esto no se aplica solo acá. Cuando estuve en España no hace mucho tiempo, ustedes saben que hoy España tiene un desempleo del 17% y supo tener más de 20% con la crisis de 2008. Pasaron 10 años y el desempleo cayó 3 puntos. Y todavía le echan la culpa al pueblo trabajador de España y le dicen, estamos pagando la fiesta. Vivían demasiado bien. Como si tener laburo, como si tener un sueldo que alcance, como si poder irse cada tanto de vacaciones fuera un lujo al que solo pueden acceder los que hoy nos gobiernan. Miren, estas mentiras, que las digo así, se da cuenta cualquiera, son las que bajan, reproducen y repiten para que la gente acepte dócilmente privatizaciones, endeudamiento y tarifazos. Estoy acá para que nos llevemos esto y podamos discutirlo. Y digamos, no, es mentira. Te están engañando, te están vendiendo espejitos de colores. Se quieren llevar tu plata. Porque ahora después vamos a ver cuál fue el resultado del tarifazo. Porque esta es la primera cuestión. Cuando trajeron el tarifazo, dijeron que había un déficit fiscal tremendo y que era porque se pagaban subsidios.
y entonces había que terminar los subsidios porque si no Argentina iba a tener un enorme déficit y no iban a venir los inversores extranjeros y no íbamos a tener la revolución de la alegría y no íbamos a tener los brotes verdes ni el segundo semestre. Miren, para empezar, los números que muestra el mismo gobierno, esto lo saqué de Infobae, pero son datos de una consultora oficialista. Y esto muestra, se ven chiquitas las barras, pero este es el déficit fiscal total de 2015, la primera barra, 2016, la segunda barra, 2017, la tercera barra, y después las promesas, 18, 19. Miren, lo que muestra esto es que si nosotros teníamos el déficit más grande del mundo, Macri lo hizo crecer. Si era el más grande de la historia y era eso malísimo, ahora es peor. Fíjense qué paradoja. Hizo el tarifazo, hizo el ajuste y todavía más déficit. Es mentira, no es por el déficit. Y esto es fácil de mostrar, porque si la obsesión con aumentar las tarifas es mejorar las cuentas públicas, tenemos miles de ideas. Puede, por ejemplo, Macri, antes que subir las tarifas, devolver los impuestos que se robaron. Porque los primeros impuestos que sin tanto análisis, sin ninguna discusión, sin audiencia pública, los primeros que sacó de un plumazo son los impuestos a los ricos. Y no lo digo porque sea un saber popular, sino porque el primer impuesto que sacó fue las retenciones a las mineras, a los grandes exportadores, prometiendo que le iba a ir bien a las economías regionales, que están todas quebradas. Está quebrada la pera y la manzana, está quebrada la leche, está quebrada la yerba, está quebrado el algodón, quebró todo. No era para ellos, tampoco para los pequeños productores, los que tienen 50, 100 hectáreas, tampoco para los productores de cerdo, tampoco para los productores de aves, todos quebrados, tampoco para lo de los cítricos, fue para unos pocos. Si Macri le preocupa el déficit fiscal, lo que tiene que hacer es ponerle de nuevo impuestos a los que más tienen, no cobrarle las tarifas a los que menos tienen. Porque también sacó el impuesto más progresivo, el mejor impuesto que tiene nuestro sistema impositivo. Cuando dicen es regresivo, es malo, el IVA es para los pobres, bla, 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 tienen que decir que hay un impuesto que claramente es progresivo, que es el impuesto a la riqueza, que acá se llama impuesto a los bienes personales. Se declara el patrimonio y se paga un porcentaje del patrimonio. Cuando hizo el blanqueo, que sospechábamos que era para su hermano, para sus amigos, y hoy no sospechamos más porque lo sabemos, que era para eso, bajó la tasa, la alícuota del impuesto a los bienes personales. Es decir, que Macri, si está preocupado por el déficit fiscal, tiene que mañana subir el impuesto a los grandes patrimonios. Es muy fácil. ¿Qué problema hay? No lo digo yo. Se dice en la calle, se dice en todos lados. No voy a decir se dice en las canchas porque sé que puede desembocar en algo que no hace a una exposición como esta. Pero se sabe. ¿Por qué no sube el impuesto a los ricos? Porque son ricos que gobiernan para ricos.
Entonces quieren perforarle el bolsillo, fundir las pymes, fundir a los pequeños productores. No se les mueve un pelo como allá en Vaca Muerta, pero no son capaces de cobrarle impuestos a los que más tienen. Está ahí nomás, Macri, no mientan más que por el déficit. El déficit, lo mostré recién, lo aumentaron ellos. Y todo este tarifazo de este año, lo que queremos parar en el Congreso, se estimó en 40.000 millones de pesos. Para eso quiere subir todavía más las tarifas. Y dice, es grave. Si no lo hacemos, no van a venir los inversores. Argentina se va a caer. No vamos. Bien. Pero yo no vi que se preocupara tanto cuando le quería perdonar 70.000 millones de pesos. 2 tarifazos a su familia. A su familia. Tengo una buena idea, Macri. Pague usted los impuestos. Pague lo que blanquearon. Pague lo que se llevaron. Pague lo que deben. Paguen sus ministros. Son tan nacionalistas. Digan que van a pagar todo lo que evadieron. Y quiero dejar en claro algo sobre las offshore y sobre el blanqueo. El blanqueo, el que blanqueó, ¿por qué lo esconden? ¿Por qué no quieren que se sepa quiénes blanquearon? Porque es un delito, porque es una confesión. El que blanquea confiesa un delito y en el instante que lo confiesa tiene una amnistía. Blanqueo $1 millón como algún ministro, eso les quiero decir que es un delito penal que se castiga con cárcel. Pero como entró el blanqueo se le perdona. Es decir que los que blanquearon están confesando un crimen. Y por supuesto que el blanqueo es una solución en última instancia, cuando uno ya no puede cobrar. Y me van a decir, pero el gobierno de Cristina, pero vos como ministro hicieron blanqueo. Sí, pero no era con rebaja de impuestos. Y menos todavía un blanqueo como el de Macri, que es un blanqueo para seguir evadiendo, porque es un blanqueo que no exige la repatriación de los capitales. La blanquean y la dejan afuera. ¿Por qué no entraban todos a nuestro blanqueo? Porque había que traerla, invertirla en energía, invertirla en construcción. No era decirle gracias y perdonarle, era decirle, cometiste un delito, ahora ayudar a poner el hombro, que es lo que no están dispuestos a hacer Macri y su camarilla de gobierno. No es por el déficit fiscal, porque subieron el déficit fiscal y lo subieron también, y esto es importante decirlo, porque, por ejemplo, ¿cuánto vendieron en dólares en los últimos días? ¿Cuánto vendieron? Sí, prácticamente 7.000 millones. ¿Cuánto significa eso en pesos? Por 20, tomemos. Dejémosle, hagámosle precio. Tomemos por 20, 140.000 millones. ¿Sabe cuánto quieren ahorrar? ¿Cuánto? Vamos a tomar no el 18, el 17. ¿Cuánto se ahorró el gobierno con el tarifazo? Según el presupuesto, 70.000 millones de pesos. ¿Cuánto pagaron de intereses? 308.000 millones de pesos. Macri quiere ahorrar, deje de pagarle a la timba financiera, deje de alimentar la bicicleta, deje de fugar capitales, no le cobre al que no puede pagar. Verso, mentira. Hay 1000 cosas para hacer si quiere ahorrar plata. No fue tampoco por eso.
los cortes de luz. No había inversión. Como había mucho subsidio, las empresas estaban mal y no invertían. Tomo cifras que son de ellos. La inversión en el sector energético en el año 2015, 10.000 millones de dólares. En el 16, 6.500. En el 17, 6.500. Es decir, que hicieron el tarifazo y el déficit es mayor. Hicieron el tarifazo y se invierte menos. Hicieron el tarifazo, y acá hay números que después distribuyo porque no se ven, de cómo estamos con los cortes de luz. En el 16 tuvieron un invierno y un verano favorables. Este verano, que fue más tórrido, que fue peor, los cortes de luz de norte, de sur, crecieron 70%. Es verso. No invirtieron más, no mejoraron, no hay menos déficit. Es verso. Estas son las excusas con las que buscan que la gente vaya y pague feliz su factura dolarizada. Y la verdad es que son todas mentiras. Y acá está. Me parece que no hay foco, o yo no veo nada. ¿Se ve? Miren, un simple resultado. Estoy comparando el valor de las acciones, lo que vale un pedacito, que es una acción de Transportadora Gas del Norte, de Transener, de Metrogas, de la distribuidora de gas de Cuyo, de Edenor, que es de Midland, porque la otra es de Sur, es de Caputo, de TGS, de Gasban, de Pampa Energía. ¿Y saben qué? La última, ese es el precio de las acciones en diciembre de 2015. Ese es el precio de una acción el 24 de abril de 2018. O sea, ahora. Y al lado está por cuánto se multiplicó la riqueza de estos tipos. Por 7,5, por 6, vale 6 veces más. En el tramo de 2 años se multiplica por 4, por 5, por 7. Este es el fondo del tarifazo. Usan la energía como una mercancía, la venden al precio más alto en dólares, no la venden al precio más alto en dólares y se forran de plata. No aumenta la inversión, no baja el déficit, no mejora la infraestructura. Es todo mentira. Ya pasó que subieron las tarifas y nada de esto mejoró. Y lo mismo tengo para decirle al gobierno de Santa Fe. Cuando nosotros estábamos en el gobierno, decía que por nuestros subsidios Santa Fe tenía tarifa más alta que Buenos Aires, que la ciudad, que la provincia. Bueno, ahora no hay subsidios. ¿Y cómo es la tarifa en Santa Fe? Más alta, el doble. Entonces es el gobierno de Santa Fe que no usa la empresa estatal en favor de los santafesinos. Ese es el problema que hay. No la usaba antes y no la usa ahora. Tendría que estar haciendo lo que Macri no hace, que es cuidar a la gente, y no lo hace. ¿Y saben qué? No quiero escuchar, como en otras provincias, que entonces le van a echar la culpa al obrero de Luz y Fuerza o que hay que privatizar la empresa. No tiene una medida neoliberal que los salve del problema que crean. Tienen que usar la empresa estatal en favor de los santafesinos. No era culpa de Cristina que la tarifa era más alta. Es culpa de cómo administran la empresa y cómo administran el Estado. Todos mitos que armaron con el tema tarifario. Y ahí tenemos la verdad. Y acá el punto que también viene a romper las mentiras que dicen.
la crisis energética. Había una enorme crisis energética, que era que como subsidiábamos a la gente, a las pymes, como subsidiábamos al comercio, a la industria nacional, como usábamos la energía en favor del país, entonces las empresas producían poco y nos quedamos sin energía. Miren, las tarifas se multiplicaron por 10, por 8 y por 15. ¿Y cuánto producen las empresas? No más, menos. Desde que llegó Macri, la producción de petróleo no paró de caer. Desde que llegó Macri, quedaba una inversión que se había hecho en nuestro gobierno, un yacimiento, se llama Vega Pléyade, allá en el sur, que se puso en marcha a principios de 2016. No es lluvia de inversiones de Macri, es un proceso de 5 años de exploración, de plataforma. Eso es lo único que tiene para mostrar. Si sacamos eso, también le cayó la producción de gas. Entonces, si los subsidios generaban crisis energética, Macri que no mienta más. Los tarifazos producen mucha más crisis energética porque la guita que ganan se la llevan a los paraísos, no la ponen en la tierra de los argentinos. Se va. Ahí tenemos un gráfico de producción de gas, tenemos de petróleo y el último mito al que me quiero referir. Porque además, ayer creo que con un periodista de La Nación tuve un pequeño entredicho por este tema, ¿no? Él decía, repetía, algo que no es culpa suya, porque o le han dictado que tiene que decir, o lo han convencido con la misma campaña que aplican para todo el mundo, de que nuestras tarifas estuvieron congeladas 10 años, 12 años. Y es lo mismo que nos dicen en el Congreso. Nos dicen, ahora tenemos que hacer el tarifazo porque ustedes no subieron las tarifas. Bien visto, es un argumento que un nene de 6 años puede destruir. Porque entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros teníamos que hacer el tarifazo y la política desastrosa que hacen ellos. Y que culpa de que nosotros no la hicimos por tener un proyecto nacional y popular, entonces ellos que tienen un proyecto neoliberal, que tal como dice el fondo, tal como dicen sus recetas, tal como hicieron siempre, los obliga a subir las tarifas, que eso es nuestra responsabilidad. Yo les digo que se hagan cargo, porque además, cuando nosotros modificamos tarifas y redujimos subsidios, que yo cuento nada más que 2 en primera persona, porque yo era o viceministro de Economía o ministro de Economía y lo anuncié. Entonces yo le dije a este periodista, vos me vas a decir a mí que no subimos las tarifas. Si yo estaba ahí sentado anunciando un aumento, ¿saben de cuánto era? Del 30%, no del 1.600. Es lo mismo que dice ahora nuestra ley, que las tarifas no pueden ir por encima de los incrementos de jubilación, de salarios. Y era un aumento entre 20 y 30%. Y acá tengo, porque tomé el recorte. ¿Saben lo que dijo nuestra oposición? Esto es de marzo del 2014. Miren lo que dijo. Para la oposición se trata de un tarifazo. Ahora es un sinceramiento. O sea, 1.600 es un sinceramiento, un ajuste, una normalización, es corregir los errores de otros. 20% era un tarifazo. Y tengo acá las declaraciones de algunos de ellos, porque está para todos los gustos, Lozano, Laura Alonso, Prat Gay, Julio Martínez, que era el de La Rioja, que fue ministro de Defensa, hasta que cambiaron el mejor equipo de los últimos 50 años por Oscar Aguad, que venía de ser un genio de las comunicaciones, pero ahora
es un genio de otras cosas. Se le ha descubierto nuevos conocimientos y entonces pudo entrar en el mejor equipo en otro puesto. Pasó de la defensa al ataque. Y acá tenemos las declaraciones de ellos. ¿Saben lo que decían los que hoy nos ponen el tarifazo de 1.600 y le dicen a nuestro pueblo ajo y agua? ¿Saben lo que decían? Que era un escándalo subir 20% las tarifas, que era un desastre. Llega a decir alguno de ellos que es un rodrigazo, que Kicillof miente porque esto va a irse a precios, va a parar la economía, va a destruir todo. Es decir, cuando eran oposición, 30% era un montón y no se quedaron ahí. Fueron a los tribunales, presentaron recursos de amparo para impedir esa locura. Y fue así. Sí, sí. Pero fíjense, los que tienen esta, ya no doble vara, yo me animo a decir, esquizofrenia. A un tipo que le parece mucho 30, hoy 1.600 le parece poco y merecido. Y entonces cuando nos dicen, y hasta ahí te lo acepto, porque bueno, el discurso de Durán Barba, si no lo lees, supongo que tendrás castigos corporales, o te vendrán a buscar a tu casa, o te expulsarán. O sea que en parte son víctimas de ese discurso y de esa contradicción. Hoy tenemos Twitter, ¿no?, para encontrar a las autoridades del Banco Central cuando nosotros tuvimos alguna corrida que no llegó a esto, ni por las tapas, ni por las rodillas, ni por los tobillos, decían que éramos unos ineptos. Ahora, cuando ellos los corren, devalúan, gastan reservas, suben la tasa, igual no funciona, hay que estar tranquilos porque todo va a salir muy bien. Y yo, como dice Marcos, los entiendo, porque ellos que tienen la guita afuera, la verdad que lo que pase acá mucho no los molesta, ¿no? Mucho no los afecta. Por eso quiero decir que digan que 30 era mucho para las tarifas, pero que 1.600 está bien, o es poco, o es necesario, hasta ahí lo aguanto. Ahora que digan que el 1.600 lo ponen porque nosotros nunca aumentamos las tarifas, que ellos no nos dejaban aumentar, la verdad es que es un caramelito que ningún argentino se tendría que tragar. Son unos mentirosos, son unos caraduras. Están trabajando para las empresas. Sintetizo, producen menos, se invierte menos, hay más cortes de luz. Al mismo tiempo encontramos que el consumo no era exorbitante, que no se subvencionaba solamente a la capital y a Buenos Aires porque la tarifa era la misma desde Camesa, desde el Estado para todo el país, y después cada provincia cobraba lo que quería por su potestad de fijar tarifa a través de su distribuidora. Son todas mentiras. Lo único que es cierto es que los dueños de esas empresas, que casualmente o no tanto, son familiares, amigos, funcionarios o socios de quien gobierna, esos se llenaron de plata. Para los demás, un desastre. Fundir, no llegar a fin de mes, sufrir, no dormir. Para los demás, un desastre. Entonces, compañeros y compañeras, no dejemos que con una sarta y un rosario de mentiras le hagan creer a la gente que esto se lo merecían y que es lo único que se puede hacer. Es lo único que puede hacer, es cierto, un gobierno neoliberal, un gobierno de ricos para ricos. El gobierno nacional, popular, democrático, nuestra fuerza política tiene montones de ideas distintas. Por eso llevamos al Parlamento la discusión de las tarifas. Y por eso, a pesar de las trabas, las matufias,
las chicanas, vamos a tratar de nuevo, los que somos oposición en serio, de aprobar esa ley. Nos amenacen, nos corran, nos saquen tapas de diario, nos tengan apuntados, igual los diputados y diputadas de Unidad Ciudadana van a votar para la gente. Ya vemos cómo empiezan a darse vuelta, a asustarse y a panquequear. Nosotros vamos a seguir defendiendo a los argentinos, no a los empresarios. Y ahora quiero hacer un breve, muy breve, raconto de nuestra política energética. Porque muchas veces dicen que nosotros fuimos obstinados, particularmente también con violencia de género. Se lo decían a Cristina porque se lo decían basándose, así como ahora tratan de mostrar que aquellos políticos con responsabilidad del género femenino tienen todas las lindas virtudes y atributos que tiene el género femenino y también el masculino, pero el género femenino en esa imagen, bueno, a Cristina le tiraban de una manera machista y misógena todos los prejuicios contra las mujeres, que era caprichosa, que era bipolar, que se despertaba de una manera, que era obstinada, que no escuchaba. Bueno, nuestra política energética tuvo etapas también. ¿Y por qué eso? Porque cuando llega Néstor Kirchner al gobierno, lo que se encuentra es el resultado de 40 años de las políticas que siempre aplaudió Macri. Porque ahí estaban los Macri con los Videla, estaban con los Martínez de Oz, estaban con los Menem, estaban con los Cavallo. En eso hay que reconocerles una consistencia. Han pensado siempre igual. Y ahora vienen a llevar adelante el final de esa tarea y a deshacer lo que se hizo. Pero esa política energética que concebía al petróleo, al gas, a la energía como un bien estratégico para el desarrollo y la inclusión, se encontró el resultado de las políticas opuestas. Entonces resulta que el petróleo y el gas estaban en manos de concesionarios privados. Que la empresa energética, emblema, insignia, dominante del mercado, se la habían vendido a unos españoles, como fue con Aerolíneas. Los de Aerolíneas quedaron todos presos, ¿eh? No acá, porque acá la justicia nuestra, que no tiene muchas veces una venda, sino un parche, ¿no? Algunos de ellos los perdonó a todos. Pero allá en España están presos. Entonces habían liquidado y vaciado las empresas públicas estratégicas. La regulación, las leyes que había, eran en realidad leyes de desregulación. Podían hacer lo que querían. Yo he contado esto cuando fui a hablar con Brufau, quien era entonces presidente de la YPF de Repsol. Y le mostré algunos de estos gráficos, les quiero mostrar algunos de estos gráficos. Yo le dije, miren, esta es la evolución de la producción de gas de YPF. ¿Ven esa curva descendente de 2004? Se la voy a explicar con algo que muchos deben haber vivido. ¿Se acuerdan que cuando YPF era del grupo Repsol, todos los fines de semana largos había colas y colas en las estaciones de servicio? ¿Por qué? Porque YPF, que era dueña o concesionaria, la más importante de los yacimientos del país, no quería sacar petróleo o sacar gas para venderlo al costo argentino. Quería venderlo afuera, como había hecho en los 90, a precio internacional. Entonces, para obligar al país a que le dieran esos precios de la nafta, de la luz, del gas, desabastecía. Entonces yo esto se lo mostré a Brufau, porque esto es resultado de que ganaban más produciendo menos, pero invertían cada vez menos. No exploraban,
no buscaban gas y petróleo. Y esa falta de inversión nos fue dejando sin reservas, porque no buscaban más ni petróleo ni gas. Decían, es mío y hasta que no me des el precio internacional que ahora le está dando Macri, no voy a sacarlo. Era una política de extorsión. Y esta era la preocupación que teníamos. Y esto es lo que hablamos con los directivos de YPF cuando era de Repsol. Y le dijimos, miren, las leyes que tenemos, que vienen de los 90, no nos dan instrumentos, pero se lo queremos decir de buena manera. El petróleo y el gas que ustedes no sacan para hacer mejor negocio, porque fíjense cómo funcionaba, se lo guardaban. Entonces empezó a faltar. Cuando empezó a faltar había que importarlo. Y cuando había que importarlo se importaba a precio internacional. Y entonces ahí se sentaron en la mesa y dijeron, ¿saben qué? Ahora sí. Si a nosotros nos pagan el precio internacional, lo volvemos a sacar. No porque al precio argentino no tuvieran ganancias, sino porque querían más. Cuando hablamos esto con los directivos, nos dijeron, miren, esta es una empresa privada y el mercado argentino desde los 90 está desregulado. Ustedes no nos pueden decir qué tenemos que hacer. Y para que saquemos más petróleo, nos van a tener que obligar. Bueno, ¿qué puedo decir? Hacía falta que alguien tuviera el coraje que había que tener no para obligarlo a Brufau. No era cuestión de obligarlo a Brufau, sino que era cuestión de recuperar YPF. Y la tuvimos a Cristina, que recuperó YPF. ¿Ven cuando esto es evolución de la producción de petróleo de YPF? Las barritas rojas, gestión Repsol. Las barritas azules, gestión estatal. Esto está sacado de los balances de YPF. Son los datos oficiales, reales. Desde que se recuperó YPF, produjo más petróleo, produjo más gas. Esto es gas. Fíjense, ¿qué nos decía Brufau? Los yacimientos están viejos, están maduros, cada vez cuesta más. Para sacarlo hay que hacer un esfuerzo enorme. Yo prefiero, como Repsol tiene yacimientos en Guyana, tiene yacimientos en México, prefiero poner $1 allá, donde puedo vender al precio que quiero, que poner acá, que tengo que venderlo al precio nacional. Y bueno, hoy estará buscando petróleo en Guyana, estará buscando petróleo en México, pero sinceramente, todo lo que habían dicho, que no había más, que se habían agotado las reservas, porque también los gráficos de reserva, bueno, tengo mucha información, pero esta es importante. ¿Vieron cómo se saca petróleo? Hay que agarrar un taladro, hacer un agujero, después de haber hecho unos estudios sismográficos, es decir, viendo si hay o no hay, que es probabilístico, o sea, van los geólogos, tiran sonido y se fijan si lo que devuelve el sonido puede ser por la existencia de un yacimiento, empezar a perforar, ver si se encuentra, y para eso hay que contratar equipos y perforar. Acá tenemos cuántos equipos tenía trabajando YPF con la gestión de Repsol. Y ahí tenemos qué pasó cuando llegó el Estado a marzo de 2015. Les quiero decir que Macri sacó de producción más de 30% de los equipos de perforación. Así que cuando uno ve los gráficos, lo que se había recuperado hoy se está perdiendo. Repito, ¿de dónde salen los subsidios entonces? ¿Por qué nuestro gobierno no pagaba subsidios y a partir de 2011 hubo que pagar subsidios? Porque los privados
que después de haberse quedado con las empresas en los 90, decían esto es mío y no voy a buscar, ni explorar, ni explotar, ni sacar, ni producir energía, si ustedes no me la quieren pagar al precio más caro al que puede vender, desabastecieron. Y como desabastecieron, hubo que importar. Entonces teníamos parte de la energía producida en Argentina, costo argentino, y parte importada. Y acá tengo unos gráficos que los voy a mostrar simplemente de manera sencilla. Ahí cuando cambia el sentido de cada uno de los gráficos, son petróleo y gas, pero la idea es esta. ¿Cuánto llegamos a importar durante nuestro gobierno? ¿Cuánto faltó con la política de desabastecimiento? En el peor momento, cuando estatizamos YPF, cuando la recuperamos, porque después se empezó a ganar de nuevo autoabastecimiento, el 10%. Pero ¿qué pasaba? El combustible, el gas importado, salía 10 veces más que el producido nacionalmente. Entonces, esa diferencia era la que pagaba el Estado. Los subsidios fueron una forma de no transferirles el costo del desabastecimiento generado por los privados a las familias, a los jubilados y a las empresas. Pero no nos quedamos ahí. Se recuperó YPF. YPF como empresa líder empezó a producir más, y no lo digo yo, me lo dijo Aranguren en el Congreso cuando vino a hablar a la comisión. Dijo, en 4 años más, si siguen las tendencias, volvemos al autoabastecimiento. Si se llegaba de nuevo al autoabastecimiento, el subsidio era 0 de nuevo. Los subsidios fueron la forma de un gobierno que gobierna para la gente de no transferirle el desastre que hicieron las empresas privadas. Y mientras se cubría ese bache, se ponía YPF a producir. Y según el gobierno de Macri, faltaban entonces, hoy faltarían 2 años. ¿Qué pasó? En vez de seguir con esa política, aplicaron el tarifazo y hoy cada día que pasa estamos más lejos del autoabastecimiento. Entonces, este es el secreto mejor guardado del gobierno de Macri y de Aranguren. ¿Cuánto cuesta sacar el petróleo y el gas en la Argentina? ¿Y cuánto se lo quieren cobrar a ustedes? ¿Y cuánto se lo quieren cobrar a nuestras empresas? ¿Y cuánto se lo quieren cobrar a esos productores rurales que usan el riego a través de las bombas? ¿Y cuánto se lo quieren transferir a nuestra industria nacional? Y acá tengo unos gráficos que hay que todo el tiempo revisar porque son números difíciles, pero yo tenía un número que dice que sacar un barril de petróleo a YPF antes de Vaca Muerta le salía entre 20 y 30 dólares. Sacarlo debajo de la tierra el petróleo. Y es el número más desfavorable que tenemos. Lo quieren vender a 70. Se los quieren vender a ustedes transformado en energía a 70. Y esa diferencia es la ganancia que hacen. Y tengo también este cálculo para el gas. El gas sacado en Argentina no valía más de 2 dólares. Y ahora se lo quieren cobrar a todos los usuarios industriales, comerciales y de los hogares a 6 dólares, 3 veces más. El de importación es cierto que es más caro que esos 2 dólares o que esos 20 dólares, pero es el 10, el 15, a lo sumo el 20% de lo que se usa para producir energía. Entonces, el tarifazo de Macri no es ni necesario, ni urgente, ni inexorable,
ni culpa del gobierno anterior. Es una gran estafa, es un desfalco, es una forma de sacarle la plata del bolsillo a la gente para generarle superganancias a las empresas. Y es parte de la política neoliberal de Macri, que tiene el tarifazo por un lado, pero la reducción de los salarios, la reducción de la industria, la reducción del gasto que ellos llaman gasto y que para nosotros es inversión pública, es el vaciamiento de la República Argentina. Por eso lo que les quiero decir es que sí, Macri, hay otra forma de hacerlo, y es pensar en la gente, y es pensar en nuestro país, y es pensar en nuestra soberanía, y es pensar en nuestra independencia, y es pensar en la justicia social, y es llevar adelante un modelo de la gente y para la gente, no de los ricos para los ricos. Muchísimas gracias por escucharme, gracias por la paciencia, gracias por estar acá, gracias por seguir bancando y que no les quepa duda, tenemos otro proyecto de país y nos estamos juntando para que sea el que gobierna la Argentina a partir del año 2019. Muchísimas gracias, muchas gracias, compañeros.